Más de 300 personas buscaron a Tom Messick en los Adirondacks. Hubo helicópteros, perros de búsqueda, buzos y semanas de rastreo en un área de unas 29 millas cuadradas. Y aún así, del hombre al que habían dejado quieto en una posición fija del bosque, no apareció una explicación clara. No estamos hablando de alguien que se internó solo en un territorio desconocido. No estamos hablando de un excursionista sin experiencia. Estamos hablando de un hombre de 82 años que salió a cazar con familiares y amigos el 15 de noviembre de 2015, cerca de Lily Pond Road, en Oricon, Nueva York. A esa hora, todos sabían dónde tenía que estar. Horas después, ya no estaba allí, y 11 años después, el caso sigue abierto. Thomas C. Messick, señor, nació el 14 de marzo de 1933 en Troy, Nueva York. Desde niño, el bosque fue su territorio natural. Caza, pesca, acampadas. No era afición, era parte de cómo entendía el mundo. A los 20 años entró al ejército. Sirvió como paracaidista en la División Aerotransportada 82, la 82th Airborne. Durante su servicio, un accidente con un dispositivo explosivo le costó el ojo derecho, le dejó un oído dañado y le dejó 159 puntos de sutura en la mano. Ese tipo de accidente retira a mucha gente del monte para siempre. A Tom, no. Volvió. Se casó con Beverly en 1959. Tuvieron 3 hijos y durante años trabajó como instructor de seguridad en caza, el hombre que enseñaba a otros cazadores cómo orientarse en el terreno, cómo dejar señales si algo salía mal, cómo sobrevivir en el bosque cuando el plan original ya no funciona. Ese detalle importa. Tom Messick no era un cazador de fin de semana, era la persona a la que otros cazadores llamaban cuando tenían dudas. Llevaba más de 50 años en el monte con los mismos amigos, muchos de ellos desde hacía décadas. Conocía los protocolos de supervivencia antes de que existiera la palabra protocolo. Su mujer Beverly lo describió así en las semanas posteriores a su desaparición. Era un buen marido, un buen padre, y no creía que existiera nadie que lo hubiera conocido y no le hubiera caído bien. Esa mañana del 15 de noviembre, cuando salió de casa, Beverly lo vio irse como lo había visto irse cientos de veces antes. Una jornada de caza con su hijo Rob y 5 amigos de toda la vida, lo de siempre. Y justamente porque Tom no era el miembro del grupo que debía moverse, sino el más experimentado de todos, su desaparición tiene una forma que no encaja con ninguna explicación simple. El 15 de noviembre de 2015, Tom y el grupo se internaron en los bosques de Lily Pond Road, al sur del lago Brand Lake, dentro del Lake George Wild Forest, en el condado de Warren. Era domingo. Llevaban juntos décadas de cacería, pero era la primera vez que venían a esta zona concreta. La habían elegido porque no la conocían. Eso era parte del atractivo. El plan era sencillo. Los 4 cazadores de más edad, Tom entre ellos, se distribuirían en posiciones fijas separadas aproximadamente 100 metros entre sí. Los más jóvenes harían la batida. Recorrerían el bosque para empujar ciervos en dirección a los esperas. Técnica clásica, sin complicaciones. Tom llevaba botas de agua, pantalón y chaqueta de camuflaje, guantes y el gorro rojo y negro a cuadros que usaba desde hacía años. Su rifle, un walkie-talkie y una Snickers. Solo una Snickers, porque la salida era de pocas horas. No tenía que improvisar nada, tenía que esperar. Antes de separarse, Tom dijo que no tenía ganas de sentarse. Lo vieron de pie en su posición mientras el grupo tomaba el bosque. El punto de encuentro era a las 2 de la tarde. Todos sabían dónde tenía que estar. Él era, según el plan, la persona en la posición más controlada del grupo. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete ahora, porque lo que convierte un caso triste en un caso que no se olvida no es la desaparición, es el vacío que deja detrás. A las 2 de la tarde, el grupo llegó al punto de encuentro. Tom no estaba. Lo llamaron por el walkie-talkie. Sin respuesta, dispararon 3 tiros al aire.
la señal universal de socorro entre cazadores. 3 detonaciones que en condiciones normales se escuchan a varios kilómetros. El bosque no respondió. Uno de los cazadores del grupo, un hombre llamado Sid, recordó después haber escuchado ese día algo que no supo describir bien. Las versiones del relato lo describen de distintas maneras. Un chasquido fuerte o algo parecido a un sonido metálico. Sid dijo que era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes en el bosque, y aclaró que el sonido no venía de la dirección donde habían dejado a Tom. A las 4:30 de la tarde, después de horas buscando sin resultado, el grupo avisó a los rangers forestales del estado. 4 rangers peinaron la zona hasta medianoche. No encontraron nada. Eso es lo que se sabe. La última imagen verificada de Tom Messick es a las 10 de la mañana, de pie en su posición, mientras el grupo se separa en el bosque. Lo que ocurrió en las 4 horas siguientes, en ese tramo de terreno, en esa posición conocida, es lo que nadie ha podido reconstruir. 4 horas, en un bosque que él conocía mejor que casi cualquier persona del grupo. Al día siguiente llegaron más equipos. Lo que vino después fue uno de los operativos de búsqueda más intensos que han tenido lugar en los Adirondacks en muchos años. Más de 300 personas participaron en algunos de los días de mayor actividad. La operación involucró a más de 15 agencias, rangers forestales del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, policía forestal con unidades caninas, la policía estatal con equipos de respuesta especial, la oficina del sheriff del condado de Warren, equipos de búsqueda y rescate y helicópteros de la unidad de aviación de la policía estatal. Enviaron buzos al lago Brant Lake, registraron cuevas y grietas en el terreno. Los restos de viejas minas de la zona fueron inspeccionados. Cubrieron aproximadamente 29 millas cuadradas de terreno. Los perros de búsqueda trabajaron en el área. Según los testimonios del operativo, detectaron presencia en la zona donde Tom fue visto por última vez. Pero los equipos no lograron seguir ningún rastro más allá de ese punto. No había una dirección, no había continuación. Los perros de cadáveres también entraron. No detectaron nada. Dale like al vídeo si esto te está atrapando. En un canal como este, esa señal decide si YouTube muestra historias como esta o las entierra. En 2018, 3 años después de la desaparición, la policía estatal organizó una nueva búsqueda. Enviaron perros entrenados específicamente para detectar restos humanos. Peinaron zonas que ya habían sido cubiertas en 2015. No encontraron nada. Beverly Messick tenía una forma de explicar por qué el resultado la seguía desconcertando. Lo dijo en las semanas posteriores a la desaparición y lo repitió después. Si Tom se hubiera perdido, habría dejado señales. Era lo que enseñaba a sus alumnos. Llevaba en el bosque desde que era niño, dijo. Si se hubiera perdido, habría cortado un trozo de su chaqueta y lo habría atado a un árbol. No apareció ninguna señal de ese tipo. Ni ropa marcada, ni rastro, ni rifle, ni walkie-talkie, ni restos. En 29 millas cuadradas de búsqueda, con todos esos recursos, no apareció absolutamente nada. Aquí conviene separar misterio de exageración, porque este caso no la necesita. Las fuentes disponibles sostienen 3 hechos muy claros. Primero, Tom estaba en una cacería organizada y debía permanecer en un punto fijo. Segundo, la búsqueda usó recursos amplios, incluidas unidades caninas, helicópteros y buzos. Tercero, no apareció ninguna pista capaz de explicar con claridad qué pasó. Eso ya es bastante, porque cuando una persona mayor, con un solo ojo funcional, mala audición, problemas de espalda e historial cardíaco desaparece en una escena así, lo esperable no es un vacío tan limpio. Lo esperable es una dirección, una caída, una prenda, algún indicio, y ese algo nunca llegó. Al tercer día de búsqueda, el FBI entró al caso. En una desaparición de adulto en terreno silvestre, lo habitual es que lideren las autoridades estatales, forestales y locales. La participación del FBI fue lo suficientemente llamativa como para que la propia familia preguntara por qué.
Beverly explicó lo que le transmitieron, en declaraciones recogidas por medios locales. El FBI le dijo que algo no encajaba en el caso, que no sabían qué era, y que hasta que encontraran algo concreto, no iban a poder decirle más. Esas son sus palabras según los reportajes de la época. No es una declaración oficial publicada, es lo que Beverly dijo públicamente haber escuchado. No se hizo pública ninguna teoría de foul play con evidencia. La investigación criminal no produjo resultados visibles. Nadie fue señalado. Pero el detalle no es menor, porque si los equipos que manejaron el caso con información que nunca fue publicada llegaron al punto de decirle a la familia que algo no encajaba, eso no cierra el misterio. Lo deja exactamente en el mismo sitio donde lo ha dejado todo lo demás en este caso. Un punto muerto sin explicación. Escribe en comentarios qué teoría te parece más sólida hasta aquí, antes de que te cuente por qué cada explicación tiene un problema serio. Hay 3 explicaciones que se repiten cuando alguien investiga el caso de Tom Messick. La primera es la emergencia médica. Tom tenía 82 años, antecedentes cardíacos, y cuando desapareció, todavía se estaba recuperando de la culebrilla. Una parada cardíaca o un episodio de desorientación en el bosque es la hipótesis más natural. El problema es el que ya conoces. Los perros entrenados para detectar restos humanos peinaron la zona en 2015 y volvieron en 2018. Ningún resultado. Un cuerpo en el bosque, incluso parcialmente cubierto o dentro de una grieta, produce señales que esos perros detectan. No encontraron nada. La segunda es que se desorientó y se alejó. Tom era instructor de seguridad en caza y conocía los protocolos de orientación mejor que nadie en el grupo. Su mujer lo dijo explícitamente. Si se hubiera perdido, habría dejado señales físicas. Era lo que enseñaba. No apareció ninguna señal de ese tipo. Y las autoridades concluyeron que, dada su edad y condición física, no podría haber caminado muy lejos por su cuenta. La tercera es la violencia. El FBI investigó esa posibilidad. No encontró evidencia de homicidio, ni motivo claro, ni sospechoso. Tampoco apareció el rifle. Y aquí está el problema estructural con las 3 hipótesis juntas. Las 3 predicen restos. Las 3 predicen que algo, en algún momento, habría aparecido. Un cuerpo, un hueso, una prenda, el rifle. Algo que permitiera cerrar el caso en una dirección. 11 años de búsquedas, incluyendo la de 2018. No ha aparecido absolutamente nada, ni el rifle, ni el walkie-talkie, ni un hueso, ni un trozo de ropa. Eso no es compatible con ninguna de las 3 hipótesis de manera limpia. Si estás viendo esto en el móvil, compártelo con alguien que siempre tenga una explicación inmediata para todo. Quiero ver qué hace con este caso. Años después, el caso seguía tan abierto que Outdoor News informó en 2023 que grupos seguían entrando en la zona como parte de entrenamientos de rastreo y que la investigación no había producido ningún avance público. En 2016, el DEC había pedido a los cazadores del noreste del condado de Warren que permanecieran atentos a cualquier indicio. Un año después de la desaparición, todavía no había nada firme que enseñar. Y esa es la razón por la que este caso sigue regresando. No por una teoría exótica, no por forzar un patrón. Sigue regresando porque el caso resiste incluso cuando se le quita todo lo especulativo. Solo queda la estructura desnuda. Un hombre mayor, una posición fija, un bosque difícil, sí, pero no infinito, una búsqueda gigantesca y nada. Thomas E. Messick desapareció el 15 de noviembre de 2015 durante una jornada de caza cerca de Lily Pond Road, en Oricon, Nueva York. Tenía 82 años. Era veterano del ejército, cazador experimentado y, según reportes de prensa, también instructor de seguridad para cazadores. Aquel día no debía internarse más que los demás. Debía quedarse en una posición fija mientras el resto del grupo realizaba la batida. Después llegaron los helicópteros, los perros, los buzos y una búsqueda que movilizó
a más de 300 personas en unas 29 millas cuadradas de terreno. Y aún así, nunca apareció una pista capaz de explicar con claridad qué pasó. Más de 10 años después, la investigación sigue abierta. Eso es lo que hace tan difícil aceptar el caso Messick. No desapareció en mitad de una travesía imposible. Desapareció en el punto del mapa donde todos sabían que tenía que estar. Si este caso te dejó pensando, suscríbete a Rastro Perdido y deja un like. Así YouTube sigue recomendando historias como esta, porque después de todo lo que se buscó, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué puede pasar en un bosque para que un hombre desaparezca no en la inmensidad, sino exactamente en el lugar donde debía seguir esperando?